Bendito Dios, gracias Padre. Gracias Señor por cada vida que está presente acá, Señor. Cada uno de nosotros, Padre, cada día, si no te miráramos, Señor, no estaríamos acá, Señor. Gracias por eso, Padre, porque nos has dejado tu palabra preciosa, Señor, para deleitarnos, Señor, para deleitarnos en tu presencia, Señor. Que los afanes de este mundo no nos apaguen lo que tú nos has dado, Señor. Solo en ti podemos gozarnos, Señor. Solo en ti podemos encontrar esa felicidad que siempre le hemos buscado, Señor. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana, ayúdame a mí, en esta mañana a ser fiel a tu palabra, Señor. A hacer un resumen de todo lo que hemos visto en el Evangelio según Marcos, Señor. Hermoso Evangelio, Señor, donde tú nos hablas, donde tú has ido a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Donde tú has hecho ese intercambio, Señor. Nosotros merecíamos estar ahí, Señor, pero tú lo hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a ser fieles a ti, Señor. A que a pesar de nuestras torpezas, Señor, podamos transmitir lo que está en tu palabra, Señor. También te pido por cada vida, Padre, que no se distraiga, Señor. Que esté atento, atenta a la palabra, para que no solo seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Necesitamos, Padre, ser luz en ese mundo que está afuera, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos. Es lindo tenerlos nuevamente un domingo más, con una ausencia que no podemos dejar pasarla, que es Bruce y Miriam, ¿no? Ellos ya han llegado bien a los Estados Unidos, están gozando ya con su hijo, y bueno, es tiempo de orar por ellos y porque Dios los utilice también allá, ¿sí? Es importante, iglesia, que no piensen que yo estoy solo. Estamos con Víctor, no estamos solos, no decidimos solos las cosas. Es importante entender que aquí nadie es el número uno y todos deciden a través de ese uno. No, tenemos un gobierno plural. Ese gobierno plural opera cada jueves, cada 15 días y se decide. Y si no estamos unánimes, no decidimos absolutamente nada. Amén. Acá no se trata de una sola persona. Aquí es la obra del Señor y tenemos que andar con temor y temblor. No podemos hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que hacer a la manera que Dios dice en su palabra. Y muchas veces eso nos incomoda a nosotros porque nos pone un freno. Pero ese freno, por eso tenemos un gobierno plural, donde puede haber a veces que dos digan sí y uno diga no. Y si ese es un no, pues espera hasta que el Señor nos dé la luz y todos decidamos en un mismo espíritu, como es la iglesia. Amén. Amén, hermanos. Y hermanos, atrás también al finalizar hay una lista para los que quieren bautizarse. No tenemos la fecha, pero vamos a ir apuntando. Y bueno, es una bendición que las personas que no se hayan bautizado, los que están nuevos acá, puedan dar ese paso de obediencia al Señor. Amén. Y tener una nube de testigos que digan: yo sigo a Cristo y he nacido de nuevo. Amén. Es un hermoso tiempo y ya vamos a tener un tiempo para
para ver qué es el bautismo con las personas que estén anotadas. Y bueno, va a ser un hermoso tiempo. Amén. Amén. Bueno, continuando con Marcos, y que la anterior semana hemos tenido la prédica de Luis, del pastor Luis Romay, que indudable el Evangelio era hecho vida. ¡Qué autoridad! ¿Qué más autoridad para el que vive el Evangelio? Y ha sido un lindo tiempo y hemos cerrado el capítulo 16, que es el último capítulo. Pero hoy día vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en Marcos. Y hemos estado por 9 meses viendo el Evangelio de Marcos. Qué hermoso hubiera sido que todos hubiéramos venido los 9 meses, domingo tras domingo. Pero está en YouTube, lo tenemos todo en un playlist donde están las 37 o 36 prédicas sobre Marcos. Amén. Ahí podemos escucharlas para poder entender todo lo que nos ha querido decir el Señor. Y acá vamos a hacer un resumen. Y después de eso, después de terminar este resumen, vamos a empezar el libro de Hechos. Porque inmediatamente después de que el Señor Jesús nos da ir y hacer discípulos, pues la iglesia comienza a vivir la etapa en la cual Cristo se hace vida en ellos. El descenso del Espíritu Santo, y para cada uno de nosotros entender qué es iglesia. Amén. Y por qué la ha constituido el Señor. Eso va a ser hermoso para nosotros, porque nosotros hemos venido acá a capacitarnos, a equiparnos para poder dar en casa y a otros que estamos discipulando. Amén. Y hermanos, el título de la prédica hoy es del asombro a la misión. Y vamos a ver la estructura, el resumen de los capítulos 1 al 16, donde voy a hacer una pequeña introducción. Voy a hacer un resumen de Marcos del 1 al 4 de los capítulos, donde está el llamado no espera. De Marcos 5 a 8, Cristo transforma, no solo toca. De Marcos de 8 al 10, el discipulado duele. De Marcos 11 al 13, religión sin fruto es rechazada. Del 14 al 15, el costo real del Evangelio. Y Marcos 16, la misión y la última oportunidad. Amén. Espero me dé el tiempo. Voy a correr un poco. Pongan atención. Y aquí, hermanos, hoy no venimos a darles una enseñanza más, ¿sí? Hoy venimos a hacer una pregunta incómoda a cada uno de nosotros. ¿Somos una iglesia que sigue a Cristo o somos una iglesia que hace cosas? Amén. Estén eso en su mente. ¿Somos una iglesia que sigue a Cristo o somos una iglesia que hace cosas? El Evangelio de Marcos es corto, pero intenso. No tiene adornos este Evangelio. No tiene rodeos. Es acción urgente y nos confronta, ¿sí? Hemos sido confrontados muchas veces. Y si hay algo que Marcos deja claro, es que Jesús no vino a formar admiradores, ¿sí? Vino a formar discípulos. No admiradores, sino discípulos. Y vamos, el llamado no espera. En Marcos capítulo 1 del 1 al 4, hay varios mensajes y veamos el primer mensaje. El mensaje inicial de Jesús es que Jesús no comenzó diciendo: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no? O lo han escuchado en el Evangelio de Marcos.
No dijo, ven y todo mejorará. Ni mucho menos Dios es amor. Así que todo está bien. Jesús comenzó con una verdad súper incómoda. Arrepentíos. Si no, no hay nada. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Eres simplemente un admirador. No eres un discípulo. Arrepentíos. En Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed el Evangelio. Y aquí viene la confrontación clave. Hoy hemos suavizado el mensaje tremendamente. Hemos cambiado el mensaje. Arrepentimiento por motivación. Pecado por debilidad. Cruz por bienestar. Y eso no es el Evangelio. Y la verdad central que habla en Marcos en estos capítulos es, antes de hablar del amor de Dios, hay que hablar de nuestra propia condición. Si no veo mi condición, no hay nada. Segunda verdad, y es el verdadero problema del ser humano. El problema del hombre no es falta de propósito, no es falta de autoestima, no es falta de oportunidades. El problema es el pecado, hermanos. Y un ejemplo claro es un médico no puede sanar si no diagnostica bien. No puede. Si alguien tiene cáncer y el médico le dice todo va a estar bien, eso no es amor, eso es negligencia. Decirle a alguien Dios te ama sin hacerle ver su pecado no es amor verdadero, hermanos. Por años el Evangelio, y a nosotros nos cuesta cuando vamos y dice, no te preocupes, Dios te ama. Es una media verdad. Yo tengo que ver mi condición. Si no hay arrepentimiento, no hay nada, hermanos. El llamado de Jesús es a la obediencia. Jesús dice, sígueme. Y llama a pescadores comunes en estos capítulos. Lo impactante de estos capítulos es que ellos no pidieron tiempo. En el sígueme no pidieron tiempo. Espera un rato, después te sigo. No negociaron absolutamente nada. No consultaron. Voy a consultar en casa para ver si te sigo. No. Dejaron absolutamente todo. Imagínate, hermanos, si nos imaginamos, un padre, imaginen lo que han hecho, un padre dejando sus redes, sustento y estabilidad. De eso vivían. Un hombre dejando su negocio funcionando. Una vida segura siendo abandonada. Por seguir a alguien que apenas conocían. ¿Por qué lo hicieron, hermanos? Porque entendieron algo. Cuando Cristo llama, no se negocia. Él nos ha llamado. ¿Por qué negociamos tanto? El problema de la iglesia de hoy hacemos exactamente lo contrario. Tenemos muchas estrategias humanas modernas. Ven, no pasa nada. Aquí vas a sentirte cómodo. Es para llenar sillas.
Dios solo quiere bendecirte, hermano. Ven, te necesita. No te preocupes por cambiar todavía. Seguí igual. Y el resultado, hermanos, lamentablemente, son iglesias llenas, pero vidas no transformadas. Es trágico. Hemos llenado las iglesias con gente que nunca se ha arrepentido realmente. Decimos más adelante, cuando esté listo, todavía no. Cuando solucione mis cosas. Pero la verdad es esta, no es falta de tiempo, es falta de rendición. No queremos rendirnos. No queremos. Es como si alguien te dice, voy a apagar el fuego después. Eso es un absurdo. Cuando algo es urgente, se actúa ya. No puedo dejarlo para mañana. El llamado de Cristo es urgente, porque tu alma está en juego. No podemos seguir viendo cuánta gente se va al infierno y yo lleno de conocimiento, porque no puedo predicarles el evangelio, porque no puedo hacer discípulos. El después, hermanos, es una trampa. Muchos dicen después y ese después nunca llega. La realidad es que después se convierte en meses. Los meses en años. Y años en una vida sin Cristo. El mayor enemigo de tu obediencia no es el no, es el después. Después. Y aquí viene una pregunta. ¿Cuántas veces Dios ya te habló y tú dices después? Después. Hoy Jesús, en estos capítulos del 1 al 4, nos ha dicho, sigue diciendo exactamente lo mismo. Arrepiéntete, cree y sígueme. Ese es el orden, hermanos. Arrepiéntete, cree y sígueme. El evangelio no es una invitación cómoda, hermanos. Es un llamado urgente a rendir mi vida, a entregarle mi vida, a entregar mis tesoros, lo que yo más amo. Y esto nos lleva a los capítulos 5 y 8, que Cristo transforma, no solo toca, ¿sí? Más allá del milagro está acá. En estos capítulos del 5 al 8 hemos visto cosas impresionantes que se relata en este evangelio. Endemoniados liberados, enfermos sanados, multitudes alimentadas. Pero si nos quedamos solo en eso, hermanos, hemos entendido mal el evangelio. Jesús no vino solo a resolver problemas temporales. Vino a transformar completamente al ser humano. No vino a resolver nuestros problemas. Vino a transformarnos. El caso del endemoniado gadareno, en Marcos 5, este hombre representa la condición extrema del ser humano sin Dios. Su estado antes, dice ahí la palabra, vivía en tumbas, aislado de la sociedad,
dominado por fuerzas que no podía controlar, destruía su propia vida, se hacía daño él mismo. Era un hombre sin esperanza. Con el encuentro con Jesús no hubo un proceso largo, hermanos. No hubo una terapia. No hubo una negociación. Jesús lo liberó completamente. ¿Y cuál fue su estado después? La Biblia dice en Marcos 5:15 que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Pero eso no es lo impactante. Lo más impactante es lo que nos dice Marcos 5:19, cuando Jesús le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Anda, cuéntales. Y ese hombre pasa de estar aislado a predicar a ciudades, a vivir entre muertos, a anunciar vida. Tremendo, tremendo. El que ha sido transformado, hermanos, no puede quedarse callado. Eso es algo que nos tiene que llamar la atención. Si yo he sido transformado, yo no puedo callar. La buena noticia de que he sido transformado. ¿Cómo he llegado a Él? Reconociendo mi condición de pecador. Hoy muchos buscan a Cristo por necesidad, por crisis, por problemas. Pero no lo buscan para ser transformados. Y los ejemplos reales son personas que oran, pero siguen en su mismo pecado. ¿Para qué oro si sigo en lo mismo? Personas que asisten, pero no cambian su carácter. Él tiene que formar su carácter en nosotros. Si yo sigo igual, algo está pasando. Personas que sirven, pero no viven lo que predican. Eso es durísimo, hermanos. Quieren que Cristo toque sus circunstancias, que cambie sus circunstancias, pero no su corazón. Con mi corazón no te metas, Señor. Ahí nomás. Y este es un error que lo cometemos. Hemos creado un evangelio cómodo. Ven cómo estás y quédate igual. Dios te bendice, aunque no cambies. No. Eso no es lo que hemos visto en Marcos. El evangelio de Marcos, todo lo que se encuentra con Jesús, todo quien se ha encontrado con Jesús, cambia, transformado. La evidencia de un encuentro real con Jesús no es cuánto sabemos de Él, no es cuánto sirves, no es cuánto asistes, no lo es. Es cuánto has cambiado. Es cuánto has cambiado. Y sabes, eso lo ves en tu casa, eso lo ves en tu día a día, eso lo ves en el trabajo, eso lo ves cuando respondes a alguien. Eso vas a verlo. Si no es teoría, hermanos, si no es un conocimiento hueco, la palabra mata si no la aplico. Un encuentro real con Cristo siempre deja evidencias visibles.
No puede no haber evidencias visibles. Tenemos vida orgánica. Si Cristo está en nuestro corazón, hay un cambio. Es como una planta. Debe crecer. No puede quedarse en la tierra hundida y no dar frutos. Es que nunca he nacido de nuevo. El problema de la autoilusión, hay gente que cree que está bien con Dios, solo porque está cerca de las cosas espirituales. Yo leo, yo asisto, yo estoy. Es como alguien que entra a un hospital todos los días, pero nunca recibe un tratamiento. Pues venir a la iglesia, cantar, escuchar y seguir igual, no puede ser. Y la pregunta que nos debe confrontar a cada uno de nosotros, porque la verdad, cuando hemos visto Marcos, que nos han llevado 9 meses, hemos tenido que confrontar muchas preguntas en nuestro día a día, no acá adentro, afuera. ¿Tu familia nota un cambio en ti? Primera pregunta. ¿Nota? ¿Tu carácter ha cambiado? ¿Nuestra forma de vivir es distinta? Hacemos las cosas de manera distinta, hermanos, cuando conocemos a Cristo. Y como pregunta final directa es, ¿tu entorno ve a Cristo en ti o solo sabe que eres cristiano? Eso es duro. Porque si no ven a Cristo en mí, en vano decimos soy cristiano. En vano, hermano. Porque lo único que hacemos es vituperar su nombre. Porque nos ven y dicen, ¿es el cristiano? El gadareno no volvió a su vida antigua. Porque no podemos conocer a Cristo y seguir igual. Eso nos tiene que confrontar. Ese es en el mundo llamamos un parámetro, un estándar. Si aquí he conocido a Cristo y sigo igual, entonces algo no está funcionando. Algo no estoy viendo. Si Cristo no transforma nuestra vida, entonces no hemos conocido quién es Él. No lo conocemos. Y aquí pasamos al discipulado. Duele, hermanos, no es simple. El momento, y de los capítulos 8 al 10 habla esto y dice, el momento clave del Evangelio es que los discípulos han visto milagros, poder, han visto alimentar a las multitudes, pero el Evangelio en Marcos 8, Jesús cambia el enfoque. Ya no habla de multitudes, hermanos, habla de costo. Y el versículo clave es el Evangelio de Marcos 8:34, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un costo grande ahí. Seguir a Cristo no es añadir algo a tu vida. Es rendir tu vida completamente. No es algo más, no es un amuleto más. No es un Dios más, no. Y hermanos, ¿qué significa negarse a sí mismo? No es dejar cosas, no es mejorar hábitos,
no es portarse mejor, es algo mucho más profundo. Negarse a sí mismo es renunciar al control. Ya no tenemos el control, ya no. Y dígame, ¿quién de ustedes no quiere tener el control? ¿Quién de nosotros no quiere tener el control? Dejar de vivir para uno mismo. Ya no vivo para mí. Ya no. Someterme a la voluntad de Cristo. Someterme. No es decir, Señor, te sigo, pero en esto no. En esto sí, en esto no. No. Es decir, Señor, ya no mando yo, mandas tú en mi vida. Ya no. Eres tú. Muchos quieren, o muchos queremos a Cristo como Salvador, pero no como Señor de nuestras vidas. ¿Por qué me llaman Señor si no hacen mi voluntad? ¿Por qué? Pregunta básica. Toma tu cruz. Esto es incómodo. Hoy la cruz lo ven como un símbolo bonito. Pero en tiempos de Jesús era un instrumento de muerte. Y su significado real, cuando Jesús dijo, toma tu cruz, estaba diciendo, prepárate para morir. Eso es. Hay una aplicación directa en esto. ¿Morir a qué? A mi orgullo. Morir a mi pecado oculto. Morir a los deseos carnales. Morir a la aprobación de la gente. Vivimos por aprobación, por reconocimiento. Ya les digo, por eso hay día de la papa, día de todo, porque algo nos tienen que reconocer. Y les estamos enseñando desde niños a los chicos. Ha salido del kinder, reconocimiento. Antes, cuando salíamos de bachiller, un padre te decía, eso no es nada, ahora tienes que estudiar más. Y no era así, pero cómo la cultura nos ha ido, elevándonos a nosotros mismos, a vivir por nosotros mismos. No podemos seguir a Cristo y seguir viviendo para nosotros mismos. Ahí algo no cuadra. O eres tú o es Él. No pueden estar los dos. Hay que morir. Tomar mi cruz, negarme a mí mismo y morir. El gran engaño del cristianismo sin costo. Hoy se predica, todo será fácil. Dios te va a dar todo. Solo cree y ya. Pero Jesús nunca dijo eso. Jamás. ¿O dónde lo encuentran en la palabra? El versículo clave de esto es Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Wow, esto es distinto. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esa es una verdad poderosa, hermanos. Poderosísima. Ganar en Cristo implica perdernos a nosotros mismos.
Y en Marcos 10 está claro, el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Todo lo hecho, Señor, todo. Todo. Este hombre era moralmente correcto. Este hombre era respetado, era correcto. Era una persona respetable, todo lo había cumplido. Pero ¿qué puedo hacer para ganar tu reino? Una cosa no había cumplido. No estaba rendido a él. En el Evangelio de Marcos 10, 21 le pregunta, una cosa te falta, una cosa. Miren, si a mí me dijeran una sola cosa, Señor, no, a mí me falta un montón, Señor. Y esa es la caminata de cada uno de nosotros. No podemos pensar que estamos bien. Tenemos que analizar cada día nuestra condición. ¿Y qué le faltaba? Soltar lo que ocupaba el lugar de Dios. Y hermanos, este hombre no se fue enojado. Ya no juego contigo, no. Se fue triste. ¿Por qué se fue triste? Porque quería a Cristo, pero no lo suficiente para rendirse. Quería el reino de Dios, pero no lo suficiente para rendir todo de Él. Hay un ídolo oculto en cada uno de nosotros, o varios ídolos. Todos tenemos algo que nos cuesta soltar. Dinero, relaciones, orgullo o un pecado secreto o falta de perdón. No queremos soltar. Lo que no está dispuesto a soltar, si no lo soltamos, es nuestro Dios. Listo. Es nuestro Dios, nos domina. Y la verdad, hermanos, la realidad del discipulado es que Jesús no rebajó ese estándar, nunca. Lo dejó clarísimo. Seguir a Cristo implica incomodidad, sacrificio, decisiones difíciles, hermano. Es todo lo contrario. Todo lo que pensamos, si vamos a la palabra, te vas a dar cuenta que es lo contrario. Y ahí nos encontramos con nosotros mismos y decimos, ¿qué hago, Señor? Y el Señor te dirá, haz mi voluntad, porque la tuya es caída, es mala. Pero también implica seguir a Cristo. Como hemos dicho, implica incomodidad, sacrificio, decisiones difíciles, pero también implica vida verdadera, honesta, verdadera, no hipócrita, libertad real. La verdad nos hace libres, propósito eterno. Ya no vivimos por este tiempo. Si la Biblia nos llama y nos dice, pero son peregrinos, ¿por qué quieres tener todo acá? ¿Por qué te desvives de las cosas que van a quedar? ¿Por qué? Porque no vemos el propósito eterno. Y las preguntas para confrontarnos en Marcos, en este capítulo, en estos capítulos del 8 al 10 son: ¿qué no estás dispuesto a rendir? Eso deberíamos preguntarnos. ¿Qué no estás dispuesto a rendir? ¿Qué área sigue o seguimos controlando? ¿Qué área nos sigue controlando a nosotros? ¿Qué te está impidiendo o qué está impidiendo a nosotros obedecer completamente?
Si no nos hacemos esas preguntas, hermanos, ahí nos vamos a quedar. Hay un llamado dentro de este mensaje. Hoy Jesús no ha cambiado este mensaje. Nos dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. No podemos seguir a Cristo y seguir siendo el dueño de nuestras vidas. No. Es incompatible, hermanos. El discipulado por eso duele. Pero ¿saben qué? Vale la pena. El problema no es que el camino sea difícil. Es que muchos nunca han decidido caminar en la verdad. Y el punto 5, religión sin fruto es rechazada. Esto es tremendo. Capítulos del 11 al 13. El Evangelio de Marcos 11, Jesús hace algo que parece extraño. Maldice a una higuera. El versículo clave es Marcos 11 del 13 al 14. La higuera tenía hojas, pero no tenía fruto. La higuera representa algo mucho más profundo. Es una vida de apariencia, pero que no produce absolutamente nada. Tenía hojas, pero no tenía frutos. Desde lejos la higuera se veía sana, tenía hojas, se veía viva, pero al acercarse Jesús no había nada. Así hay vidas hoy, hermanos. Aparentamos, pero no hay frutos. No hay frutos. Y eso tenemos que preguntarnos. Así hay vidas hoy. Parecen espirituales, parecen firmes, parecen comprometidas, pero no tienen un fruto real. Por sus frutos los conoceréis, dice. Dios no se impresiona con lo que aparentamos, hermanos. No se impresiona con lo que proyectamos. No se impresiona lo que otros ven de nosotros. Dios mira lo que realmente somos. Yo temblaría, hermanos, porque yo no puedo engañar a nadie. O puedo engañarlos a ustedes, pero a Dios no. Podemos engañar a la gente, pero no podemos engañar a Dios. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Este es el versículo que a mí me ha traído al arrepentimiento. Tenía doble vida. Pensaba que todo estaba bajo mi control. Y este versículo me ha taladrado. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Y no puedes quedar igual, hermanos. Hay un cambio de 180 grados. No he tardado un día. En el mismo día he pedido perdón. Las siguientes semanas he ido a pedir perdón a todo al que había hecho daño por mi doble vida, comenzando a Dios, mi esposa, a las personas que he hecho daño por esto. Él no puede ser burlado. Todo lo que sembramos vamos a cosechar, hermanos.
lo sigo cosechando. Porque las consecuencias no pasan, hermanos. Esas son mis decisiones, no es culpa de Dios. Inmediatamente después Jesús purifica el templo. Luego Jesús entra al templo y encuentra, ¿qué encuentra? Comercio, ruido, actividad, pero no adoración verdadera. El versículo de Marcos 11:17 dice claramente: mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dios no acepta actividad sin comunión. Cuidado que estemos haciendo actividades sin comunión con Dios. Yo puedo estar predicando acá como una simple actividad, sin comunión con Dios. Así de ligero es esto. Porque a veces pensamos que si yo hago mucho para Dios estoy bien. No. ¿Tienes comunión con Él? ¿Hablas con Él? ¿Estás ligado a Él? ¿Te estás sometiendo a Él? ¿Lo obedeces? Dios no acepta actividad sin comunión. Y el problema de la iglesia hoy, podemos tener muchos programas, podemos tener muchos ministerios, podemos tener muchos eventos, podemos tener muchas reuniones y aún así estar vacíos por dentro. No todo lo que se hace en el nombre de Dios viene de Dios. ¿Qué es el fruto real, hermanos? No es emoción, no es conocimiento, no es actividad. El fruto real es carácter transformado, hermanos. ¿Cómo estás en tu matrimonio? Obediencia constante. Si no leo la palabra, ¿qué obedezco? ¿Qué obedezco, hermanos? Si no estoy todos los días caminando en su luz, ¿qué obedezco? Amor genuino, santidad práctica. No es un tema de decir, yo no soy santo. No, sí, no somos santos. Ni nunca lo vamos a hacer. El único santo es Cristo. Pero caminamos en santidad, nos apartamos, no seguimos haciendo lo mismo. Si hay algo que me ha hecho caer, no puedo seguir transitando el mismo camino. No puedo, no debo. Porque si sigo, le estoy diciendo a Dios, me vales. El fruto no es lo que dices, no es lo que hablamos. El fruto es lo que vivimos, genuinos. Eso es lo que hace la diferencia. Porque nadie se admira de domingo a domingo cuando los mira acá y dice, o nos mira y dice, uy, van todos los domingos fielmente. ¡Wow! No se admira la gente, porque también lo hace el católico, también lo hace el mormón, también lo hacen todos. El tema es cómo vivimos ese evangelio. Y ¿saben qué, hermanos? El peligro es la costumbre. Hay personas, o habemos personas, que llevamos años en la iglesia. Conocemos todo, participamos en todo, pero nunca hemos cambiado realmente.
es como un árbol artificial. Se ve bien, pero no tiene vida. Podemos cantar, podemos predicar, podemos servir y aún así no tener fruto. Yo sé que es duro, hermanos. Perdón si se los digo así, pero sería una falta de amor mía si no nos vemos a nosotros mismos. Yo estoy hablando de mí mismo. Me confronta. Yo no estoy hablando por ustedes. Esto es lo que pasa en mi vida real. Cuando respondo, cuando me enojo, cuando llamo la atención y no hay Cristo ahí. No lo hay. Sigo viviendo para mí mismo. Dios, y aquí hay una seriedad en el juicio de Jesús. Jesús no ignora la higuera, hermanos. La seca, ya no va a dar fruto. Dios toma en serio la falta de fruto. ¿Se acuerdan cuando Bruce dijo la pregunta, ¿dónde están los frutos? No es el peligro fallar, hermanos, porque todos fallamos. El peligro es vivir de apariencias, de pensar que vamos bien. Y saben, nunca vamos bien. Solo en Él vamos bien. Fuera de Él no hay nada. Todas nuestras buenas obras fuera de Él no sirven para nada. Y estas preguntas nos tienen que confrontar. ¿Hay fruto real en nuestra vida? ¿Nuestro carácter refleja a Cristo? ¿Eres el mismo afuera de la iglesia? Si Dios se acercara hoy a tu vida, ¿encontraría fruto o solo hojas? Dios no nos llamó a aparentar, hermanos. Nos llamó para dar fruto. No se trata de hacer más, se trata de ser transformados. La higuera tenía hojas, pero no tenía vida. Dios no busca cristianos que parezcan, busca cristianos auténticos que sean. Y esto pasamos al Evangelio o al costo real del Evangelio, que son los capítulos 14 al 15, cuando todo se pone ya difícil. Hasta ahora seguir a Jesús tenía milagros, tenía multitudes, tenía entusiasmo, pero en el Evangelio de Marcos 14 todo cambia. Aparece la presión real, persecución, peligro, rechazo. Es fácil seguir a Jesús cuando todo va bien, pero el discipulado verdadero se revela en la prueba. No hay otra. En la prueba. Todos fallaron en la prueba. Aquí vemos una realidad incómoda cuando leemos estos textos. Judas lo traicionó. Pedro lo negó. Los discípulos lo abandonaron. El versículo Marcos 14:50 dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que dijeron: nunca, nunca te dejaremos, Señor, fueron los primeros en correr. Los primeros. Es fácil prometer fidelidad, hasta que seguir a Cristo nos cuesta algo. Ese es el momento clave.
Pedro es un ejemplo más cercano. Pedro dijo: aunque todos te abandonen, yo no, Señor. Pero horas después negó a Jesús 3 veces. El problema de Pedro no fue falta de amor, fue confianza en sí mismo. Cuando él le dijo: esto no te va a suceder, yo no te voy a negar, estaba confiando en sus fuerzas. El que confía en sus fuerzas termina cayendo, hermanos. No podemos confiar en nosotros mismos. Jesús contrasta esto. Hay un contraste perfecto ahí. Mientras todos fallan, discípulos, Judas y Pedro, Jesús permanece firme. Él dijo: me han abandonado. No, él siguió firme. En el Getsemaní: no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. Marcos 14:36. El verdadero discipulado no se trata de sentir, hermanos. Se trata de obedecer. No es lo que yo siento, lo que yo creo, no, es lo que obedezco. Y hay un costo real que hubo, la cruz. Llegamos a lo central del Evangelio, la cruz. Jesús fue golpeado, humillado, hermanos, rechazado, crucificado, pero lo más fuerte no fue el dolor físico que sufrió Jesús, fue cargar con nuestro pecado. Eso es lo más duro que cargó Jesús. Cristo no murió por comodidad, murió por obediencia. Obediencia. Hoy muchos queremos un evangelio sin sacrificio, sin dolor, sin renuncia. Pero eso no existe, hermanos. No hay. No podemos seguir a Cristo crucificándolo, ¿no? No podemos. Y vivir una vida cómoda, ¿no? Cuando seguir a Jesús implica perder amistades, enfrentar rechazo, renunciar a algo que amas, a tu ídolo, ¿qué hacemos? ¿Somos de los que seguimos o los que huimos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? O a la primera estoy, mejor me voy. Hoy no lo negamos con palabras, hermanos, lo negamos con la vida. Callando cuando debemos hablar, cediendo ante el pecado, viviendo igual que el mundo. No solo niega a Cristo el que habla en contra, sino el que vive como si no lo conociera. Es negarlo. ¿Qué tan firme somos cuando nuestra fe es probada? Si nuestro cristianismo resiste presión, ¿seguimos a Cristo aunque nos cueste? Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una esperanza. Aquí viene algo glorioso del Señor. Pedro falló. Los discípulos huyeron. Pero
no fue el final. Dios no termina con nosotros cuando fallamos, pero tampoco lo va a dejar igual. El costo del evangelio es alto, pero vale la pena, hermanos. Cristo dio todo por cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a darle tú? Y ahí viene la misión, lo último, capítulo 16. La resurrección lo cambió absolutamente todo. Después de la traición, después del abandono, después de la cruz, Jesús resucita. La muerte no fue el final. Cristo venció. Consumado es, hecho está. Pero lo impactante no es solo que resucitó, es lo que hace después. Jesús sigue contando con ellos. A pesar de que le fallaron, Jesús cuenta con ellos. Los discípulos le fallaron, huyeron, negaron, pero Jesús no los descartó. En el Evangelio de Marcos 16:7 dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. ¿Por qué menciona a Pedro? Porque sabía que había fallado. Miren cuál es la misericordia de Dios. Dios no cancela a los que fallan, hermanos. Los restaura. Eso es glorioso. Luego Jesús da una orden clara. El versículo 16 al 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Su paralelo en Mateo 28:19 es la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No es una sugerencia, es un mandato, hermanos. La iglesia hoy se reúne, canta, aprende, pero no predica y menos hace discípulos. ¿Quiénes son tus discípulos? Los primeros deberían ser los de tu casa. ¿Son tus discípulos? ¿Te tomas el tiempo de estar con ellos? ¿De caminar con ellos? No predicar ni hacer discípulos no es debilidad, hermanos. Es desobediencia pura. Porque es un mandato. Una iglesia que no evangeliza y no hace discípulos ha olvidado su propósito. Durísimo, hermanos. No podemos seguir igual. Tenemos que predicar y hacer discípulos, empezando desde nuestras casas, de nuestras familias. Es ahí la raíz de todo. Muchos creen que servir, asistir y participar es suficiente, pero no lo es, hermanos. El evangelio no es algo que hacemos, es algo que vivimos y es algo que renunciamos para hacerlo. ¿Por qué no predicamos, hermanos? ¿Por qué no hacemos discípulos? Seamos honestos. Las razones reales por qué no lo hacemos es por miedo, por vergüenza, por comodidad, por indiferencia. Porque discipular, ¿saben qué, hermanos? Lleva tiempo, trabajo, implica caminar juntos, implica conocernos. No es que no podamos, es que no queremos, hermanos, ni creemos en lo suficiente que es Él. El mundo necesita lo que tenemos, hermanos. La gente allá afuera está perdida, está vacía, está sin esperanza, y nosotros tenemos la verdad acá. ¿Cómo podemos callar
teniendo el mejor mensaje de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Hermanos, esto nos tiene que llamar a cada uno de nosotros a llevar el Evangelio. Cristo no murió para que lo admiremos, murió para que lo sigamos. Cristo no nos salvó para que nos quedemos, nos salvó para enviarnos a predicar y a ser discípulos. El Evangelio no es para guardarlo, hermanos, es para vivirlo y predicarlo y para ser discípulos. Cristo no murió para admirarlo solamente, murió para que lo sigamos, murió para que vivamos el Evangelio en nuestro día a día real, y murió para que lo anunciemos, hermanos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Eso es lo que hemos visto en todos los capítulos, en 9 meses del Evangelio de Marcos. Y hoy concluimos. Para la próxima semana ver Hechos. ¿Cómo hizo realidad la comisión que dejó el Señor, la iglesia primitiva? ¿Cómo? Tenemos que aprender, hermanos, a ser iglesia. Yo sé que muchas veces hemos pensado que estamos bien, pero, ¿saben? A veces es bueno retroceder 2 pasos y avanzar, reconociendo que nuestra tendencia es acomodarnos siempre. Cuando ya estamos cómodos, ya no queremos hacer más. Y no es actividad, es pedirle a Él que nos active, que sea Él el motor. Amén. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el Evangelio según Marcos, Señor, que nos ha llevado 9 meses, Padre, estudiar, y nos ha confrontado a cada uno de nosotros, Señor. Solo te pido, Padre, que podamos hacerlo vida, Señor. Honestamente, Señor, no podemos solos, Señor. Honestamente, Señor, somos débiles. Somos orgullosos muchas veces, Señor. En tu llamado, Padre, tú sabes que muchas veces podemos fallar, Señor. Pero en lo profundo, tú conoces nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre. Si tú nos has abierto los ojos, Señor, es imposible que no haya fruto, Señor. Si de algo tenemos que arrepentirnos, Señor, ayúdanos, Padre, a examinar nuestros corazones. Y llévanos, Señor, a arrepentirnos de tantas cosas que hacemos, Señor. Pecados ocultos que están en nuestra vida, Señor, pensando que nadie los ve, pero tú sí los ves, Señor. Para ti no hay nada escondido, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a llevar el Evangelio y a ser discípulos, Señor. Empezando de nuestras casas, Señor. Es allí donde tenemos que derramar todo, predicando el Evangelio de día y de noche, a tiempo y a destiempo. No porque querramos ver nosotros los frutos, Señor, porque tú eres el que produce el crecimiento, Señor. Nunca permitas que nosotros llevemos esa mochila, Señor, porque nosotros simplemente llevamos tu palabra, Señor, y el fruto tú lo haces germinar, Señor. Tú eres todo en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia, por tu verdadera iglesia, Señor. Ayúdanos como iglesia local, Señor, a mirarte, a obedecerte, a crecer en tu palabra, Señor,
a orar, Señor, a servir con un corazón sincero, Señor, con un corazón trabajado, Señor. Que vengamos cada domingo, Señor, encendidos nuestros corazones, no a encenderlo acá, Señor, porque acá no venimos a motivarnos, Señor. Venimos a ver nuestra condición de hombre y a pedirte, Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Señor. No podemos dar un paso sin ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra, por este evangelio. Gracias por el tiempo que nos ha tomado, Señor. Y ayúdanos a crecer en tu fundamento, Señor. En ese fundamento, en esa roca que eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.